Gloria a Dios para siempre. Bendito Jesús. Ok, estamos, hace como 3 meses estuvimos hablando acerca de la, se me fue el tema, ¿de qué era que estábamos hablando hace 3 meses? La ética, esa era la palabra que no me salía. La ética, y estuvimos hablando de la ética bíblica, la ética de la palabra del Señor, la ética cristiana. Terminamos esa serie que fueron de 6 estudios bíblicos y ahora entramos en una serie que son 2 estudios bíblicos, probablemente tenga un tercero, donde vamos a hablar de la mayordomía. En este caso vamos a hablar de la mayordomía del tiempo, que es el día de hoy. De aquí a 2 semanas, 2 jueves, vamos a estar hablando de la mayordomía de los talentos y dones, y por esa línea vamos. ¿Okay? Probablemente, no sé si me pueda, la mayordomía del dinero, también tengo una parte que cubre eso. Pero hoy, la parte que nos toca es la parte de la mayordomía del tiempo. Y para hablar de esto, pues primero vamos a entrar en 2 o 3 definiciones. ¿Okay? Y vamos a hablar de lo que es un mayordomo. Y un mayordomo es aquella persona que se le ha confiado la responsabilidad de administrar algo que no le pertenece a él. ¿Okay? Eso es un mayordomo. ¿Se acuerdan de Alfred? Alfred era el mayordomo de Batman. Alfred era el mayordomo de Batman. Y Alfred administraba todo allí. Batman llegaba y todo estaba listo. Todo estaba listo. Pero nada de eso era de Alfred. Todo era de Batman. ¿Okay? Así que cuando hablamos de un mayordomo, estamos hablando de alguien que administra los bienes de otra persona. ¿Okay? Quiero decir que la mayordomía es la administración de esos bienes que han sido confiados al mayordomo. Esa es la mayordomía, la administración de todos esos bienes que se le entregaron en las manos del mayordomo. La Biblia dice que en Génesis 39:4, así halló José gracia en sus ojos. ¿Los ojos de quién? ¿Se acuerdan? Potifar. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Los ismaelitas compraron a José de las manos de su hermano, porque sus hermanos lo vendieron, los ismaelitas lo cogieron y lo llevaron hasta Egipto, y en Egipto Potifar lo compró como su esclavo, como su siervo. Lo tenía haciendo trabajo en su casa, pero Potifar se da cuenta que José es un administrador increíble, y todo lo que hacía José bregaba bien. Dios lo bendecía. Así que Potifar decidió convertirlo en el mayordomo, y dice la palabra, y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Es un caso bíblico, ¿verdad? Donde un mayordomo excelente, donde esta persona llamada Potifar le entrega todo a esta persona y él se echó fresco. Dice, ya, fíjate, con este tipo aquí yo no tengo que preocuparme por nada. Por nada. Porque Potifar se encontró este individuo que lo compró y dice, esta fue la mejor inversión que yo he comprado. Esto es un Toyota, olvídate, esto no falla. Y así lo tuvo. Un mayordomo es un siervo superior que goza de una relación especial con su Señor. José no era el único siervo que había allí, no era el único esclavo. Pero cuando se convierte en el mayordomo, dice la palabra que él fue el mayordomo, y es un siervo superior, es un esclavo superior a los demás. Ese es el mayordomo, que se le entrega todo, se le confía, es un siervo, es un esclavo de confianza. Tanto así que se le entrega todo, la administración de todo lo que había en su casa. Y Potifar no era alguien pobrecito, era el oficial del rey, del ejército, uno de los oficiales del rey de Faraón. Así que era una persona influyente, una persona que tenía muchas cosas. Y la mayordomía tiene 2 polos principales, uno que es positivo y uno que es negativo. El lado positivo es que el mayordomo es el representante de su señor. Ese mayordomo, desde ese día en adelante, ya no se viste igual, se le entrega una autoridad, los demás siervos se sujetan a él, él le da cuenta a su señor. O sea, estamos hablando de que este señor, este siervo, representa, en este caso, ¿verdad? Si hablamos de Potifar, al dueño de la casa, que es Potifar. El lado negativo es que el mayordomo, a pesar de su posición privilegiada, no es el dueño de lo que administra. Él no es el dueño de nada de eso.
¿Ok? Por lo tanto, en algún momento tendrá que dar cuenta de sus manejos a su Señor. Me entregaron todo en mis manos, tengo la confianza del Señor, yo lo represento. Si viene alguien a la casa, él habla por su Señor, administra las cosas como si fueran de él, pero no son de él. Y en algún momento dado, o de vez en cuando, llega su Señor a pedir cuenta, a decirle, mira, ¿qué has hecho con todo esto? Vamos a ver, ¿cómo va esto? Y la palabra, Jesús hablando, presenta varios casos donde, cuando habla de parábolas y ejemplos, y presenta muchos casos. Por ejemplo, el caso donde un señor compró una viña y se la arrendó, se la entregó a un montón de personas, a unas personas, y después vino a pedir cuentas por eso. También está este otro caso donde Jesús habla de este señor que le entregó unos talentos a unos siervos. Le entregó unos talentos, o sea, un dinero. Talento es referente a dinero. Se lo entrega, se va. Esa gente se supone que administrara esos bienes que no eran de ellos, sino de su señor. Eso implica que ese señor tenía una confianza muy grande sobre ellos, le entrega todo ese dinero, se va. O sea, ellos tenían la autoridad sobre lo que su señor le entregó para administrarlo de la forma más eficientemente posible, pero iba a venir un día donde el Señor vendría a buscar y a preguntar qué hiciste con lo que yo te di. Y ahí conocemos la historia, ¿verdad? Que el que le dio 5 pasó tal cosa, que le dio 2 y el que le dio 1, y así sucesivamente. Pero son ejemplos de que el siervo representa al Señor, administra todo, pero no es dueño de lo que tiene, y tiene que saber que en algún momento dado su Señor vendrá a pedir cuenta y a chequear lo que pasó ahí. El hombre es el mayordomo de Dios. Dice la palabra en Génesis 1, del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién es el dueño de todo esto? Es Dios. Y cuando Dios creó todo esto, dijo, yo necesito a alguien que lo administre. Entonces creó al ser humano. Y le entregó todas estas cosas en sus manos. Y creó Dios al hombre conforme a su imagen. Lo más que se parece a Dios sobre toda la tierra somos nosotros. Somos sus hijos, somos su imagen. Nos parecemos a Dios en muchas cosas. Somos la cabeza de la creación, el ser humano. Somos la corona de la creación. Cuando Dios terminó todo, le puso el cherry encima. Hizo a Adán y Eva. ¡Pam! Somos los representantes de Dios en la tierra. Lo más parecido a Dios en la tierra somos nosotros. Nosotros somos el agente de Dios en la tierra, somos los representantes, somos los mayordomos de todo lo que Dios hizo. Y le dijo, ahora te creé, y le dijo todas esas cosas que dicen ahí. Tú vas a señorear sobre los peces, sobre los animales, sobre toda la tierra, sobre todo animal que se arrastra, y lo creó Dios a su imagen, y lo creó varón y hembra, los bendijo, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojúzguenla, señorea sobre los peces del mar, las aves, los cielos, en todas las bestias que se muevan, tú vas a ser el Señor sobre todo esto. Eso fue lo que Dios le dijo al ser humano. Somos los mayordomos de la creación de Dios, pero Dios va a pedir cuenta. En algún momento dado, Dios va a pedir cuenta. El hombre tiene una gran responsabilidad ante Dios. Somos los mayordomos, es el encargado, alguien que cuida la propiedad de nuestro Señor, que es Dios. Dijimos, mayordomía, debe administrar, es sinónimo de tesorero,
y mayordomo. La mayordomía se origina cuando Dios desde el principio nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas para administrar la creación de Dios. Nosotros tenemos todo lo que hace falta para administrar todo esto y hacerlo bien. Lamentablemente estamos destruyendo la creación de Dios con todo lo que ocurre sobre el planeta, provocado por nosotros mismos, por el pecado y por Satanás. Somos los socios de Dios en el cuidado de la creación. Dios colocó a la creación bajo nuestra custodia, la custodia del hombre. El hombre ejerció la mayordomía desde el Edén cuando decidimos actuar, Dios nos encargó, somos los agentes del Señor sobre la tierra. ¿Okay? Así que nosotros tenemos esa gran responsabilidad sobre todo lo que Dios ha hecho. Si alguien quiere comentar algo en confianza, lo puede hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, lo que sea, aquí hay un micrófono que se está grabando y lo puede usar. Si volvemos a Génesis, que fue el pasaje bíblico que leímos ahorita, Dios le da unas cosas, unas directrices. Le dice al hombre, sed fructíferos, o sea que se procreen biológicamente. Dice que se multipliquen, o sea que seamos una mayoría sobre la tierra. Que llenemos la tierra, o sea que nos esparzamos por toda la tierra, por todo el planeta. Que tengamos dominio, dice que primero que la sojuzgue, o sea que administremos la creación. Que tengamos dominio, podemos dominar y gobernar sobre la creación. Por más grande que sea una ballena, en SeaWorld la hacen brincar y dar vueltitas y hasta caminar en una aleta. Un hombre. Por más grande y poderoso que sea un elefante, un hombre lo adiestra y lo pone en una patita, se paran y hacer 1000 cosas. O sea, nosotros los seres humanos, Dios nos dio la autoridad de gobernar. Físicamente hablando, somos más débiles que casi todos los animales que Dios creó. Pero espiritualmente hablando, y la mente poderosa que Dios nos dio, la capacidad que Dios nos dio, nos hace por encima, superiores a toda la creación. Y Dios nos dijo a nosotros que dominemos y que gobernemos la creación. Este pensamiento bíblico, ay sí, te doy 5 chavos cuando cobre. Caliente. Este pensamiento bíblico implica que el hombre, como cabeza de la creación, administra y gobierna en lugar de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros debemos hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra, no como Satanás quiera que se haga. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás, porque el hombre en un momento dado le cedió ese lugar a Satanás. Le entregó a Satanás todo eso. Y es tanto así que en un momento dado, cuando Satanás tienta a Jesús, le dice: si te postras delante de mí, yo te voy a entregar todos estos reinos porque son míos. Y le estaba diciendo la verdad en el sentido de que sí son de él. El espíritu de Satanás gobierna esta tierra porque el hombre le cedió el lugar a él en un momento dado. Y por eso tenemos tantas situaciones difíciles, tanto pecado, tanta maldad y tanto el ser humano yo no me explico cómo es posible que el ser humano se corrompa de esa manera. Dios nos mandó a cuidar la creación. Y en estos días vi un video, o sea, por casualidad vi algo y lo tuve que pagar, le di stop y no lo pude ver más. Vi a un hombre, creo que era un chino, un asiático, dándole palos por la cabeza con un bate a un perro y maltratándolo de una manera bestial. Y yo solamente vi un palo, o sea, no pude ver más nada. Era una cosa horrible. Y yo digo: Señor, tú nos mandaste a cuidar la creación. Y el ser humano se corrompe de tal manera que destruye lo que tú creaste. Y Dios nos va a pedir cuenta.
La Biblia dice que la creación de Dios, la tierra, gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Mira, tienes que hundir el botón que está debajo. Déjalo hasta hundido. Amén. Sí. Solo en Cristo el hombre es restaurado. A través del Espíritu Santo es restaurado a su posición original. Por eso dice la palabra que nosotros, la gente cuando nos ven, dicen, ellos no están corriendo como nosotros. Solo Dios puede restaurar este espíritu y este pensamiento a lo original, a lo que Dios quería. Amén. Qué hermoso era y qué hermoso puede ser cuando nosotros sometemos diariamente, porque hay que someter esta carne a la voluntad de nuestro Señor, de nuestro... Amén. Dios dice, te llamo para ser mayordomo. Tú no sabes todo lo que yo tengo para ti. Así que el abrir nuestro corazón a su palabra y a su amor hace alrededor de nosotros, se va creando esas cosas, se va creando la forma correcta de administrar, la forma correcta de ser mayordomo. Vamos siendo instruidos y enseñados por la palabra. Amén, amén. Llegamos a ser lo más parecido a el plan de Dios original, porque el plan de Dios con el ser humano, con el pecado, se distorsionó. El mismo pecado distorsionó lo que Dios había hecho, el plan de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo. El plan B, Cristo, porque el hombre se apartó. Y cuando Cristo llega a la vida del ser humano, el ser humano vuelve a ser restaurado y a parecerse todavía más al original, a lo que Dios hizo en el huerto del Edén, cuando lo creó a su imagen y semejanza. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, esa imagen y semejanza vuelve a restaurarse. Entonces volvemos a parecernos más a Dios. Porque a veces miramos a algunas personas por ahí y uno se pregunta, bueno, yo creo que hay 2 o 3 que no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Por la forma en que se comportan, por la forma en que hablan, por la forma en que viven. Yo creo que no son, a Dios no se, yo creo que hubo un grupito que fue creado y otro grupo que evolucionó del mono, y estos son los del mono. Por la forma en que viven. Pero la realidad es que cuando nosotros nos separamos de Dios, el pecado destruye y trae una sombra horrible sobre el ser humano y se distorsiona la imagen de Dios en el ser humano. Cuando venimos a los pies de Cristo, esa imagen de Dios vuelve a florecer. Vuelve la sonrisa, vuelve el gozo, vuelve el plan de Dios a la vida del ser humano. Y lo que Dios planeó desde el principio, por eso la Biblia dice que la naturaleza gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Que nosotros los hijos de Dios actuemos sobre la tierra como Dios espera. Está grabándose. Es que no sale. Que verdad que con lo que tú estás diciendo, que dice, por ejemplo, dice administrar la creación. Ajá. Nosotros vamos a ser castigados porque, ¿verdad? Por cómo nosotros estemos administrando en la tierra, porque un ejemplo, digo que la tierra está llorando, porque, sí, ¿sabe? Todas las cosas que están ocurriendo atmosféricamente, ¿verdad? Son consecuencias de los actos que nosotros hemos hecho, porque hemos como que pensamos que íbamos a estar aquí y la hemos destruido nosotros mismos, sí, ¿verdad? Sí, esa era mi duda, si vamos a ser castigados por cómo nosotros administramos la... Yo creo que ya en esa área ya estamos siendo castigados, porque las enfermedades que están surgiendo hoy en día, la escasez de alimentos, la contaminación, todo eso es producto de lo que hemos sembrado. O sea, estamos comiendo de lo que sembramos, del mismo daño que hemos hecho en la tierra.
desde un principio estamos desobedeciendo a Dios en Sí. algo tan sencillo como eso. Sí, sí. Muy buena observación. Vamos a hablar de la mayordomía como cristiana, ¿ok? La mayordomía es inversión de tiempo que requiere sacrificio. Inversión de tiempo que requiere sacrificio. Es imposible que tú administres algo sin invertir tiempo en eso y sacrificarte en eso. Yo tuve como 5 años de gerente en un supermercado, Rincón Cachancari. Allá estuve en Calvache, supermercado Carrero, estuve 5 años administrando. Yo no podía ser un administrador de aquel lugar desde mi casa. Yo tenía que estar allí. Yo abría el negocio, yo cerraba el negocio. Yo tenía que estar allí. Y yo recuerdo cuando una vez cuando se dañaba un freezer, por ejemplo, que estaba lleno de mercancía, y si no se arreglaba ese mismo día, al otro día había una pérdida increíble de mercancía que se dañaban allí. Había miles de dólares dentro de ese freezer. Y cuando eso ocurría, yo decía, Dios mío, que no se dañe, pero cuando se dañaba, había que llamar al mecánico, se iba todo el mundo, y yo en una esquina así, con los ojos virados, a veces hasta las 10, 11, 12 de la noche, hasta que terminaran de arreglar aquello, para yo poder irme para mi casa. Porque yo era responsable de lo que estaba ocurriendo allí. Así que, mayordomía, hay que invertir tiempo, y eso requiere sacrificio. Y de eso que vamos a estar hablando más a fondo, del tiempo, porque de eso trata el estudio. Esto es a base de introducción, lo que hemos estado tocando básicamente ahora. La mayordomía es un estilo de vida que reconoce y acepta el señorío de Cristo en su vida y trabaja en sociedad con Dios. Trabajamos en sociedad con Dios y entendemos y aceptamos el señorío de Cristo. El Señor es Jesús. No yo. Yo estoy administrando todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Para el cristiano, la mayordomía significa responsabilidad de guardar, velar y administrar todo lo que Dios me ha confiado a mí y a ti como cristiano. El uso de esta mayordomía tiene que ver con la vida, con tu cuerpo, con tu tiempo, con tus talentos, con tus dones, con tus posesiones materiales, con la creación que estuvimos discutiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, nosotros como seres humanos y como cristianos, estamos administrando todo eso. ¿Ok? Tu vida, tú administras la vida que tienes, que no es tuya, porque cuando estamos hablando de administrar, de mayordomo, estamos hablando de que tú estás administrando una vida que le pertenece a Dios, pero tú tienes la responsabilidad de administrar esa vida. Tú tienes que administrar tu cuerpo, el tiempo que tú tienes es parte de esa administración, los talentos que tienes, los dones, las posesiones materiales, la creación que Dios le entregó al ser humano. Todo eso le pertenece a Dios y nosotros somos mayordomos de todas esas cosas. Y como yo reconozco el señorío del Señor sobre mí, yo en un momento dado le tengo que dar cuenta a Dios por el tiempo que yo tengo, por el cuerpo que yo tengo, por todo lo que tengo que Él me lo entregó en las manos. La mayordomía abarca el uso sabio y abnegado de la vida en relación a nuestro Señor Dios en todo lo que poseemos. No sé si me siguen por dónde voy. Somos mayordomos del tiempo, todas esas cosas, pero yo quiero concentrarme en el tiempo, porque es lo más que se pierde hoy en día, el tiempo. Y pensamos que no importa, pero cuando perdemos, mire hermano, lo que usted dejó de hacer, el túnel del tiempo no existe. ¿Cómo que se llama? Doctor Strange es el que tiene el poder de moverse en el tiempo. Eso no existe. La capita no la puede tener usted, solamente la tiene él y es fantasía. ¿Okay? Lo que usted dejó de hacer, lo dejó de hacer. Lo que usted
Solamente, yo le digo, cuando voy a las escuelas a dar charlas a los estudiantes, yo les digo, mire, sé joven una sola vez en la vida. Sé niño una sola vez en la vida. Sé adolescente una sola vez. Una sola vez. Eso no vuelve. ¿Ok? Usted tiene que cuidarse. Porque lo que usted se dañe en ese tiempo, se dañó. Hay gente que viven con marcas que las obtuvieron en su juventud, porque estaban en la locura de la juventud, de la pasión, de que me tiro por donde sea, y ahí se rompen brazos, aparecen vagigas que no esperabas que surgieran, y te acompañan toda la vida, por locuras, por no pensar lo que se hacía. Y el tiempo es bien importante, y hay que saberlo utilizar y saber qué hacer en ese tiempo. Nosotros no somos dueños del tiempo, nosotros somos mayordomos del tiempo. El tiempo es de Dios. Dios nos confió 24 horas todos los días para que nosotros administremos esas 24 horas todos los días. ¿Ok? Y somos responsables por nuestra forma de usar ese tiempo, si lo usamos para bien o lo usamos para mal. Hay gente que utiliza el tiempo para maldad. ¿Ok? Pero la realidad es que el tiempo es de Dios. Dios creó todo, incluyendo el tiempo. Y nosotros somos administradores de eso, de esas 24 horas que yo tengo cada día. El manejar bien el tiempo es absolutamente clave para una vida exitosa en todo el sentido de la palabra. Cuando hablo de eso, hablo de espiritual, emocional y físicamente. Si no aprovechamos el tiempo, la vida se desperdicia. Se desperdicia y no vuelve otra vez. Vienen cosas nuevas, vienen oportunidades nuevas, pero eso pasó. El día de ayer no vuelve. El día de ayer se acabó. Tú estás viviendo el de hoy. Y podemos hacer cosas para cambiar, pero lo que viviste, lo viviste. O lo que no viviste, no lo viviste. Y lo que hiciste, lo hiciste. Y lo que no hiciste, ese día no lo hiciste. ¿Ok? Puede ser que tengamos nuevas oportunidades. En Efesios 5, del 15 al 16, dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y estamos hablando que eso lo escribieron quizás 60 años después de Cristo. Y ya desde ese tiempo se estaba diciendo que los días son malos, que la cosa se está poniendo color de hormiga brava. El tiempo del fin empezó de ahí para adelante. Salud. Ya eso es mucho. La administración del tiempo permitirá que cada creyente refleje a Dios guiando su vida. Reflejará su integridad y su madurez con Dios o en Dios. Cuando nosotros administramos bien el tiempo, eso refleja que Dios nos está guiando, refleja que somos íntegros y refleja madurez. El desperdiciar el tiempo, el no considerar que cada minuto es importante y lo que yo hago cada día es sumamente importante, implica que Dios no guía mi vida, que no soy tan íntegro como parece y reflejo inmadurez. No sé si están de acuerdo conmigo, pero el manejo del tiempo es una disciplina espiritual. Es tanto así que... Y le voy a explicar por qué. Todos sabemos que hay que orar, pero no todo el mundo ora. La Biblia dice, orad sin cesar. Jesús nos mostró a través de su ejemplo y por toda la palabra que Él trajo, que había que orar, que había que clamar e interceder. Y un cristiano que no ora, a la larga va a dejar de ser cristiano. El cristiano depende de su relación con Dios. Y la relación con Dios se obtiene de rodillas. Así que se obtiene. Pero
Pero en el 99% de los casos los cristianos descuidan la oración. No por falta de no saber o no tener deseo, sino porque no se organizan. No oramos porque no planificamos orar. Por ejemplo, si yo preguntara aquí, la semana que viene, ¿cuánto tiempo tú vas a orar? Quizás me dicen, pues yo no sé, porque no lo planificamos. Pero si tenemos un plan de que yo voy a estar orando tal día, me voy a levantar todos los días a tal hora, voy a orar, y yo lo planifico, hay un plan estructurado de que yo voy a orar, voy a leer la palabra. Pero como no nos organizamos, se pierde el tiempo y no se ora. Entonces es una disciplina espiritual porque por no organizarnos dejamos de orar, no leemos la palabra, a veces ni nos congregamos porque no planifico lo que voy a hacer con el tiempo. ¿Ok? Si no has pensado de antemano qué vas a hacer cuándo vas a orar la semana que viene, es probable que no lo hagamos. Hay que planificar lo que es importante para la vida. Lo que tú no planificas no se hace. Hay un dicho que dice, la peor gestión es la que no se hace. Ay, es que no se puede, pero inténtalo. Y si te dicen que sí, y si se abre la puerta, y si funciona. Yo recuerdo cuando yo hice la charla de los mensajes subliminales en la música. Y yo me tomé como 2 semanas haciendo esa charla, preparándola, y busqué canciones y me metí en el internet y busqué revistas y me prestaron CD y DVD y pasé mucho tiempo metido en la iglesia con el equipo que eran de cassettes antes y preparando y después la computadora, ok, cuando yo diga esto y se supone que salga esta canción y después y me tomó un tiempo, pero hermano, yo di esa charla como 1000 veces. Después de eso, como 1000 veces, hasta los juidos de los demonios cuando estaban para atrás a la canción, que salían unos juidos, hasta yo los hacía con la boca así, porque me los aprendí de tal manera y me llamaban de todos lados. Y recuerdo un día que estaba en una iglesia pentecostal en Lares y habían como 500 personas y yo estaba dando la charla, y cuando yo terminé de dar la charla, que duraba 2 horas esa charla, cuando me bajé, habían como 10 pastores en una fila, esperando con sus agendas para ver qué día yo iba a su iglesia a dar la charla. Yo quiero que usted vaya a mi iglesia y la de ella. Y yo dije, mire, yo no soy evangelista, yo soy pastor, y yo no tengo tiempo para estar cogiendo por las iglesias por ahí, no me da el tiempo, no puedo. Todo ocurrió porque yo dediqué tiempo a preparar algo que Dios explotó y lo echó a coger por ahí para abajo de una manera increíble. Y las escuelas me pedían. Yo me acuerdo de una escuela en San Sebastián que estuve toda la mañana, después me fui a comer, después regresé, estuve toda la tarde, después a la otra semana volví, hice lo mismo y querían que cubriera toda la escuela completa, todos los estudiantes con la misma charla. Y ya yo estaba diciendo, no me inviten más nada, yo no quiero volver a darla, hasta la eliminé, ya no la doy más nada, se acabó. Pero le dediqué tiempo, y el tiempo es importante, hermano. Hay que planificar lo que es importante en la vida. Hay que planificarlo. Nuestra meta es entrega total. Y voy a ir poco a poco para que podamos entender lo que quiero decir. Hay quien, a veces se piensa que hay que tener balance en la vida. Y balance en la vida es dividir mis actividades en porciones que me parecen saludables. Vamos a crear un balance. Y yo pues el día lo voy a dividir de tal manera. Y saco tiempo para Dios, saco tiempo para el trabajo, saco tiempo para esto, saco tiempo para lo otro. Y lo dividimos así. Y cuando venimos a ver, pues a Dios le toca 1/4 parte. Este es el tiempo para Dios. Lo demás pues es para mí, para el trabajo, para aquello. Y cuando tú chequeas eso en una forma amplia, si fuera un todo y tú lo divides, a Dios le toca
una tercera parte, una cuarta parte, quizás hasta una quinta parte. Y lo demás no es de Dios. Y eso es el concepto que mucha gente tiene de balancear la vida. Porque hay que tener un balance, porque no todo puede ser trabajo, no todo puede ser iglesia, hermano, y yo necesito tiempo para mí. Y eso es lo que me parece saludable. Entrega total. Usar mi tiempo para Dios, dividiendo mi tiempo basado en las prioridades del reino de Dios. Nuestra meta no es balancear todo lo que nosotros queremos hacer en la vida. Nuestra meta es dedicar el 100% del tiempo a Dios y discernir o entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Me explico. No es que yo le voy a decir a Dios, este es el tiempo que yo te voy a dedicar a ti, este es el tiempo que es para mí, este es el tiempo que es para el trabajo, este es el tiempo que es para mi familia. Porque no, es que todo el tiempo es de Dios. No es que este es el tiempo de Dios, es que todo el 100% es de Dios. Y en ese tiempo, Dios me permite sacar tiempo para mi familia, me permite sacar tiempo para el trabajo, pero el tiempo es de Dios, no es mío. No es que yo le digo a Dios, este es el tiempo de Dios y este es el tiempo mío. Es que todo es de Dios. Es que todo es de Dios. Y vamos a ver poco a poco, ¿verdad?, cómo desarrollamos esto. El cristiano carnal divide su tiempo en compartimientos, como dije ahorita. Actividades en la iglesia, ese es el tiempo de Dios. El trabajo, ese es el tiempo para ganar chavo. El tiempo personal, eso pues para llenar mis deseos y pues entretenerme. El cristiano carnal dice, después de cumplir con mis obligaciones con Dios en la iglesia y al jefe en el trabajo, el resto del día es mío. Para usarlo como yo quisiera. La pregunta es, ¿qué quiero hacer con mi tiempo libre? Es la perspectiva de un cristiano carnal y no de un discípulo de Cristo. Porque no es, como dije ahorita, le voy a dar este cantito a Dios y todo esto es mío. Es que todo el tiempo es de Dios. ¿Qué Dios quiere que yo haga con el resto del tiempo? Pues entonces Él quiere que yo pase tiempo con mi familia. Él me dice, sí, vete a trabajar. Él me dice, sí, haz esto, haz lo otro. Pero yo no puedo decir, aun cuando yo estoy en el trabajo, yo tengo que entender que ese tiempo que yo estoy en el trabajo, ese es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Y yo vivo como cristiano en el trabajo, porque ese es el tiempo de Dios. Cuando estoy con mi familia, es el tiempo de Dios. No es el tiempo que yo saqué para mi familia, es el tiempo de Dios. Y en ese tiempo yo brillo. Yo no sé, probablemente a muchos de nosotros nos ha ocurrido en los trabajos, que en el trabajo hay gente que dice, yo he sabido de cristianos que dice, yo soy cristiano, pero negocio es un negocio. Eso es otra cosa. Negocio es un negocio. Y hacen una de trampa y una de trabuco, porque ese no es el tiempo de Dios, ese es el tiempo del trabajo, ¿verdad? Entonces, como es el tiempo del trabajo, pues esto es negocio y aquí, olvídate que la hacemos y la deshacemos. Porque en el tiempo del Señor, pues yo me comporto como cristiano, pero en el tiempo del negocio, eso negocio es negocio. Y es un error. Porque cuando yo tengo el concepto de que todo el tiempo 100% es de Dios, no importa dónde yo esté, yo voy a honrar a Dios. Yo voy a honrar a Dios en la iglesia, yo voy a honrar a Dios en el trabajo, yo voy a honrar a Dios cuando estoy con mi familia, yo voy a honrar a Dios cuando voy al cine, yo voy a honrar a Dios cuando estoy solo, porque todo es el tiempo de Dios. Y me voy a comportar a la altura del mayordomo que Dios espera que yo sea, a la hora que sea y donde yo esté. Entonces el concepto cambia. Un día mi jefe me dijo, yo quiero darte las gracias porque por lo que tú hiciste y por unas situaciones que habíamos bregado y alguien le choteó al jefe que yo me había portado muy bien y le hablaron muy bien de mí.
Y pues yo le dije, pues gracias. Lo que pasa es que yo no trabajo para ti. Y él hizo así. ¿Y cómo es eso? Me dice, yo trabajo para Dios. Yo trabajo como para Dios. Y él dijo, pues eso me gusta. Eso me gusta porque lo estás haciendo brutal. Porque cuando el jefe no está, yo tengo al jefe que me ve, que es Dios. Yo soy el mayordomo de Dios. El tiempo es de Dios, no importa dónde yo esté, ni lo que esté haciendo. Y siempre me tengo que comportar a la altura de lo que Dios espera de mí, no importa donde yo esté en ese momento. Y ese es el concepto de total, cristiano total, tiempo total. El tiempo es de Dios. No es que yo separo un tiempo para Dios y otro tiempo para mí. El tiempo es de Dios completo. Las 24 horas, y Él me las da para que yo las administre. Discipulado, el discípulo dedica el 100% de su tiempo a Dios. Actividades en la iglesia es para Dios. En el trabajo es para Dios. El tiempo personal es para Dios. El discípulo radicalmente entregado piensa de esta manera: yo no soy el dueño de mi tiempo. No importa qué esté haciendo, practicando, participando de una célula, cuidando niños, trabajando en mi computadora, durmiendo una siesta o jugando con mis hijos o niños. Todo es de Dios y es para Dios. La pregunta es, ¿qué quiere el Señor que yo haga con ese tiempo? En ese tiempo. A veces el Señor lo que quiere es que yo me vaya para el cine y me relaje un rato. A veces el Señor lo que quiere es que yo me vaya para la playa con mi familia. A veces el Señor lo que quiere es que yo vaya a trabajar. Y a veces el Señor lo que quiere es que yo esté en la iglesia. Pero el tiempo es de Dios. Y cuando yo haga lo que Él quiere que yo haga, lo tengo que hacer a la altura de lo que Él espera, porque Él me va a pedir cuenta por ese tiempo y por lo que yo haga en ese tiempo. Nuestra meta no es balancear la vida. Tiempo para Dios, tiempo para mí, tiempo para el trabajo. No es eso. Es vivir con un propósito para Dios. Soy de Él las 24 horas del día. Le doy cuenta al Señor por todo lo que hago en todo momento. No por algunas cosas nada más. Confianza. En Proverbios 20, Proverbios 20, 6 y 7 dice: son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Justo es quien lleva su vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Amén. Vive Dios. Yo voy a presentar una tabla, y esta es la antesala a lo que voy a presentar ya mismo. Si queremos verdaderamente vivir como un discípulo, tenemos que evaluar cómo usamos nuestro tiempo. La gráfica que vamos a ver ya mismo divide nuestro uso del tiempo en 4 clases de actividades. Una de ellas, el cuadrante 1 que vamos a ver, es cuando hacemos lo que vivimos de esta manera, en base a lo urgente e importante. El cuadrante 2, vamos a ver qué es lo que es urgente, pero no es importante. El cuadrante 3, lo que ni es urgente ni es importante. El cuadrante 4, lo que no es urgente, pero sí es importante. Y la meta del cristiano es esta. No es ni la 1, ni la 2, ni la 3, es la 4. Vamos a ver la gráfica que tenemos aquí. Lo que es urgente y también importante. Son cosas que hay que hacerlo, pero ya. ¿Vimos? Hay que hacerlo. Y entonces, por ejemplo, un proyecto que tenemos que hacer con una fecha determinada, y nos dijeron, mira, tienes que hacerlo y tienes hasta tal día. Y estamos ahí bregando con eso, un proyecto, una tarea. Ahí entran las crisis, los problemas apremiantes, cosas que aparecen, que se dañó un cajo,
el niño se enfermó, el carro se dañó, tienes que tomar un examen hoy, tienes que preparar un trabajo para hoy mismo. Y son cosas que son importantes, pero son urgentes y tienes que estar haciéndolas. Y el que vive así vive pagando fuego todo el tiempo, vive agitado. El cuadrante 2 es el que vive de esta forma, vive de acuerdo a lo urgente y no es importante. Decir que sí a todo. Te llamaron, mira, vamos para la playa, pero es ya. Es urgente, pero no es importante. Tú le puedes decir que no. Pues mira, no voy, se acabó. Interrupciones, algunas llamadas telefónicas. Mira, avanza, que te están llamando. Dile que no lo puedo atender ahora. No puedo. Estoy con mis hijos. Algunas reuniones, algunas invitaciones, algunos compromisos. Hay gente que vive aceptando, diciéndole que sí a todo, a todo. Esto lo vamos a ir explicando ahorita un poquito más a fondo. Voy a ir rapidito. Esta es una forma de vivir, no es urgente y tampoco es importante. Estos son los que pierden el tiempo en cualquier porquería. En cualquier porquería. Trabajitos inútiles, llamadas de 3, 4 horas ahí perdiendo el tiempo, entretenimiento en exceso, desperdicios de tiempo, hábitos destructivos y adicciones, y están perdiendo el tiempo todo el tiempo. Entonces, está también esta es la meta de todo cristiano. Es los que viven haciendo cosas que no son urgentes, pero son sumamente importantes. Lo que no se planifica, nunca se hace. Y estamos hablando de que ahí entra la prevención de problemas en el futuro. Yo hago esto porque no quiero tener este problema. El que cultiva relaciones saludables para que no se le dañe la relación. El que planifica para el futuro. El que tiene un descanso apropiado. El que se pasa tratando de aprender. No es urgente, pero es importante que yo lo haga. El que busca crecimiento espiritual y personal. El que cuida su salud. No es que me enferme, es que no hay mejor medicina que la preventiva. Es trabajar los proyectos con anticipación. Y cuando nosotros trabajamos de esta manera, se evitan un montón de cosas en la vida de uno, un montón de problemas. Y sin darnos cuenta, vamos creciendo, vamos madurando y alcanzamos tantas cosas, nos evitamos tantos problemas en la vida. Cuando vivimos de esa manera. ¿Qué pasa cuando vivimos en el cuadrante 1? Que es lo urgente e importante. Dejamos de hacer cosas importantes por atender a lo que es apremiante. Por ejemplo, dejamos de orar por estar ocupado estudiando para un examen que tenemos mañana. Y como no estudiaste con tiempo y el examen es mañana, pues no pudiste orar porque tienes que ponerte a estudiar para mañana. Pero si hubieras estudiado con tiempo, ya tienes eso resuelto, estás relax y puedes sacar tiempo por orar para que Dios te ayude en el examen, porque ya la base la tienes, que fue el estudio. Y quizás le haces un repasito, pero ya está bien. No tienes que amanecerte al otro día llegar con los ojos hinchados, 2 bolsas aquí y 4 tazas de café encima para poder coger el examen, ¿verdad? Siempre estamos apagando fuegos sin avanzar en nada en la vida. Hay estrés, ansiedad emocional y física, y hay demasiada adrenalina. La persona vive agitada todo el tiempo, agitado todo el tiempo, y se cometen muchos errores en la vida cuando estamos así. Causamos más crisis en lugar de prevenir crisis. Lo que hacemos es provocar las crisis. Descuidamos la oración por estar atendiendo a emergencias. Todo es una emergencia y siempre estamos ahí. Y no lo podemos soltar porque es algo importante. Pero ¿por qué se quedó para última hora? Porque no lo hicimos con tiempo. Entonces es algo urgente y es importante y lo tengo que hacer, y se convirtió en algo urgente e importante porque no lo hiciste con el tiempo que tenías que hacerlo.
Descuidamos la salud emocional, física y espiritual. Cuando dejamos todo para última hora, por ejemplo, no le echaste aceite al carro, tenía un liqueo, no le echaste porque estás muy apurado y el carro se vieló, se chavó el carro. Dejaste de estudiar por un examen hasta la última hora y tuviste que pasar la noche estudiando porque no lo hiciste con tiempo y te amaneciste el día anterior. Por no cuidar tu salud, te enfermaste. Por no pasar tiempo con personas importantes, que son importantes para ti, hay malentendidos, conflictos y se consumieron tiempo y energías emocionales para resolver el problema. Pero si se cultivan las relaciones, se evitan los conflictos, los malos entendidos, porque hay que invertir tiempo en lo que es importante. La planificación puede prevenir todas estas emergencias. Cuadrante 2. Cuando se vive en lo urgente que no es importante. Solo pensamos en el corto plazo. Todo es a corto plazo. Dependemos demasiado de las opiniones de los demás. No hacemos planes y metas a largo plazo. Sentimos que somos la víctima. Sentimos que está todo fuera de control. Relaciones importantes comienzan a sufrir porque estamos demasiado ocupados para atender las relaciones importantes que tenemos. Descuidamos la oración, el estudio privado de la palabra, descuidamos la salud y el descanso, porque le decimos que sí a todo y no necesariamente esas cosas son importantes y vivimos de esa manera. Cuando buscamos decirle que sí a todo, estamos buscando la aprobación de la gente, porque no nos atrevemos a decirle no puedo. No puedo. A mí me llaman de un montón de iglesias para que yo vaya a predicar, para que le dé estudios bíblicos, para que le dé charlas y mil cosas. Y yo no le puedo decir que sí a todo. Tengo que escoger, sí puedo y esto no puedo. Y algunos me dicen, pero pastor, que usted no ha venido acá. Es que no puedo. No puedo. Soy pastor, no soy evangelista para estar cogiendo por ahí. ¿Alguna vez has llenado la vida con más compromisos de lo que pudiste cumplir? Dijiste que sí a demasiadas cosas y terminaste tan ocupado en tantas cosas que dejaste de hacer lo más importante. Empezamos a coger, dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Y a veces nos pasa eso. Alguien te invitó a salir a alguna actividad y dijiste que sí, porque no entendías, no te atreviste a decirle que no, dijiste que sí y por eso dejaste de asistir al culto que sí habías decidido ir. Pero como alguien te invitó y ay, que no me atrevo a decirle que no, dijiste que sí. Quedaste bien con la persona, pero quedaste mal con Dios. Cuadrante 3. Lo urgente que no es importante. Ahí estamos el que se queda dormido todo el día, se pasa viendo televisión, películas, demasiado deporte, selfiear en el internet, está todo el día metido en el internet, hablando por teléfono demasiado, janguear por los moles, toman drogas, alcohol y mil cosas. Ese es el cuadrante 3, haciendo cosas que no son importantes y que son una porquería, por decirlo así. Los que viven de esa manera terminan siendo irresponsables en la vida, despedidos de los trabajos, terminan endeudados, dependiendo de los demás para poder vivir, descuidando su salud emocional, su salud física, su salud espiritual. Entretenimiento y diversiones pueden ser saludables si se las hace en una forma balanceada, pero en exceso se puede perder, puede ser para perder el tiempo. Y pecamos contra Dios y fallamos. Voy un poco rapidito porque se me está acabando el tiempo. Y el estudio bíblico es de aprovechar bien el tiempo. Así que hay un pasaje bíblico que se encuentra en Proverbios 6, del 6 al 11, que dice así: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá
tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Proverbios 6, del 6 al 11. Cuadrante 4, y esa es nuestra meta. Es el que vive en lo importante, pero no vive apurado. Vive haciendo las cosas como son. Estudia con anticipación, no el día antes del examen. Cuida su salud antes de la crisis de enfermedad. Invierte en relaciones interpersonales, familia, amigos, hermanos en Cristo, compañeros de trabajo y demás. Saca tiempo para cosechar, para cultivar, las relaciones. Es aquel que ora y lee la Biblia y lo hace sin que sea un retiro. Ay, voy a leer la Biblia porque voy para el culto. Voy a leer la Biblia y a orar porque me toca predicar. Aunque no me toque predicar, yo la leo porque es importante. Aprender nuevas cosas y destrezas. Nuevas cosas y destrezas, eso es importantísimo, porque en cualquier momento lo vas a usar. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Descanso apropiado para renovación personal. Es bien importante. Planificar el futuro. ¿Dónde yo voy a estar de aquí a 10 años? Eso no lo puedes decidir de aquí a 10 años. Lo tienes que decidir hoy. Porque hoy se comienza a caminar en esa dirección. ¿Dónde yo voy a estar de aquí a 10 años? Se empieza a planificar desde ahora. No voy a hacer que de aquí a 10 años te diga, ay, ¿por qué rayo yo estaré aquí? Pues porque no hiciste nada. Por eso estás ahí. ¿Qué pasa cuando vivimos el cuadrante 4? Tenemos disciplina y dominio propio. Salud emocional, física y espiritual. Control de la vida. Menos crisis. Relaciones saludables. Y un éxito profesional. Cuando nosotros vivimos en ese cuadrante, en haciendo las cosas que son importantes, pero no son urgentes, las hago con tiempo. Acuérdense que somos los mayordomos del tiempo, de las 24 horas que le pertenecen al Señor. ¿Conoces el valor del tiempo? Miren estas cositas que tengo por aquí. Para entender el valor de un año, pregúntale a algún estudiante que tuvo que repetir una clase porque se colgó y se tuvo que raspar un año más o un semestre más. Para entender el valor de un mes, pregúntale a una madre que tuvo a su hijo con un prematuro. Y si hubiera estado un mes más, no hubiera estado en la incubadora y todo lo que pasó porque el bebé nació antes de tiempo. Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un periódico. ¿Qué ocurrió en toda la semana? Necesito noticias. ¿Ok? Para entender el valor de una hora, pregúntale a una madre cuando visita a su hijo en la cárcel que solamente tiene una hora para hablar con él. Y esa hora vale millones, porque ella quisiera que nunca acabara esa hora. Para entender el valor de un minuto, pregúntale a un viajero que por un minuto perdió el tren y se fue. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de tener un accidente porque pisó una cáscara de guineo y en un segundo la esquivó y espérate, no me caí. Para entender esto lo entiende Wilito, esto de aquí. Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale al deportista que ganó una medalla de plata en las Olimpiadas. No se ganó la de oro por una milésima de segundo. Porque por esa milésima se le pasó otro y se llevó la de oro, y por una milésima yo tengo la de plata y no la de oro. Nuestra vida tiene un propósito en el tiempo. No desperdicies. No la desperdicies. Debemos hacer todo prontamente, con diligencia, recordando que el Señor está cerca, porque el tiempo es corto. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo que hayamos hecho en ese tiempo que Dios nos dio. Hay una oración
que la quiero leer. Y si usted en algún momento dado la quiere hacer, la puede hacer. Dice: Señor, perdóname por perder el tiempo. Muchas veces dejo de hacer lo importante y termino pagando el precio. Recibo la unción del dominio propio. Señor, perdóname por buscar la aprobación de los hombres demasiado. Enséñame a decir que no cuando es necesario. Señor, perdóname por la pereza, por perder el tiempo en actividades inútiles y excesivas. Ayúdame, Señor, a vivir cada hora para ti sabiamente, cumpliendo tu voluntad en mi vida. Recibo la unción del dominio propio. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, oramos y nos despedimos?